bendición y si comenzó hoy, gracias por todo lo que Dios está haciendo y gracias a los pastores por la invitación, ¿verdad? Vamos a ir a la Biblia, Isaías capítulo 40. Vamos a leer dos versículos ahí, el versículo 9 y 10. Y hoy quiero hablarte de recompensas, ¿sí? ¿A quién no le gusta pensar en una recompensa, ¿no? Cuando uno muchas veces piensa en una recompensa, yo no sé lo que usted piensa, pero para nosotros un trabajo puede ser una recompensa. Una casa, que alguien te dé un terreno, una casa, es una gran recompensa. Que alguien te regale un auto es una gran recompensa. O recibir una herencia puede ser una gran recompensa, ¿verdad? Y esto nos motiva, pero yo no voy a regalarte ni una casa, ni un auto, ni un trabajo. Sí, que no, eso no va a suceder esta noche, pero sí quiero que pongamos nuestra mente y nuestro corazón en la palabra recompensa, porque es interesante. Recompensa significa retribución, pago, premio. Y muchas veces nosotros cuando leemos la Biblia no nos damos cuenta que la palabra de Dios es una palabra de recompensa. Es una palabra que ilustra el corazón de Dios, que nos habla acerca de cosas maravillosas que nos esperan y que podemos recibir aquí en la tierra. La palabra recompensa tiene mucho significado, ¿verdad?, para las personas, pero Jesús habló con frecuencia acerca del reino de Dios y de su recompensa. Jesús ilustró, ¿verdad?, con historias muy simples. Y nosotros esta noche vamos a leer el libro del profeta Isaías, solo dos versículos ahí, pero para que puedas entender que esta era una época muy difícil, era una época donde la gente estaba totalmente desalentada, afligida, triste. ¿Por qué? Porque de repente ellos ahora estaban viviendo en el exilio, estaban viviendo en un lugar lejos de sus hogares, en Babilonia, porque ellos habían cometido errores, le habían dado la espalda a Dios, adorando a ídolos. Y entonces esta generación de la cual nosotros vamos a leer, ellos vivían en un momento muy triste, muy desalentador, como te dije recién. Y tal vez podemos nosotros pensar en nuestra generación. Muchos de nuestros seres queridos o tal vez conocidos o amigos, en una generación donde la gente consume mucho, donde la gente tiene muchas cosas, pero tiene un vacío en el corazón. Y para muchas personas la recompensa es solo alcanzar logros en la vida, tener algunas metas que todos nosotros tenemos, pero son cosas que usted sabe que al final de la vida no tienen ningún valor, porque ninguno de nosotros, mire, yo comencé el ministerio a los 24 o 25 años, comencé a ser pastor ahí, y una de las cosas que me pasó en los primeros años, ¿verdad?, de empezar en el ministerio, es que me llamaban constantemente para oficiar los servicios fúnebres, ¿no? Gente de la iglesia por sus familiares y demás. Yo gente que ni conocía, pero yo me hacía un chiste a mí mismo, ¿verdad? Y yo decía, debo ser el pastor de los muertos, porque iba a todos servicios fúnebres, ¿verdad? Y estaba yo, mi esposa decía, oh, ¿y quién es él o quién es ella, verdad? Pero una de las cosas que te comento es esto, ¿verdad?, que me pasó durante muchos años, y gracias a Dios que después cambió mi enfoque, mi vida, pude hacer presentaciones de niños, 8 casamientos, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo miré en cada servicio fúnebre, que usted seguramente también lo ha mirado, que nadie se lleva nada. Nadie se lleva todo. Mire, yo fui a un servicio fúnebre de un hombre que era multimillonario. No tuvo familia, no tuvo hijos. Todo lo que él juntó durante toda su vida no se lo llevó. Cuando yo vi a ese hombre, no era un hombre tan grande, y yo dije, pensé dentro de mi corazón, ¿de qué le sirvió a este hombre acumular tanto? Y eso fue repartido, ¿verdad?, entre sus hermanos de sangre y sus sobrinos y demás. Pero déjeme decirle algo, el texto que vamos a leer en esta noche nos da esperanza. Porque Dios habla acerca de bendiciones increíbles que Él ha preparado y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta en medio de todo lo que nos toca vivir, en medio de nuestro día difícil, en medio, ¿verdad?, de cosas que tenemos que pasar. Dios tiene preparadas grandes recompensas.
no allá en el cielo, aquí en la tierra también. Y Dios quiere alentarnos y motivarnos en esta noche porque nuestra fe no es en vano. Dios es un Dios que siempre recompensa la fe de sus hijos. No es que tenemos que hacer algo especial. Dios quiere recompensarnos. Así que vamos a hablar acerca del tiempo de recompensa. Acompáñenme a Isaías capítulo 40, versos 9 y 10. En la versión que voy a compartirte dice: súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren al Señor Dios, tendrá con poder y su brazo gobernará con él está su galardón y su recompensa delante de él. Vamos a hablar acerca de un tiempo de recompensa, porque esta es la grandeza de Dios. Si usted lee el contexto de la historia de Isaías, yo te lo voy a resumir en una sola palabra. Isaías llama al pueblo de Dios a tener confianza en que Dios está trabajando aún en épocas difíciles, en épocas desalentadoras, en épocas donde tal vez el corazón de la gente se está peleando batallas increíbles. Y este mensaje que Dios trae es para rescatar a un pueblo que está perdido en una cultura muy diferente. Quiero que entienda usted, el pueblo de Dios perdió su cultura y ahora estaban viviendo en una de las civilizaciones más grandes de aquella época, que era Babilonia. Y Babilonia tenía un sinnúmero de dioses y un sinnúmero de cosas increíbles, ¿verdad? Y el pueblo de Dios estaba perdiendo su identidad, y en medio de esto Dios llama al pueblo a hacer una reflexión. Y en el verso 9 dice: súbete a un alto monte, oh Sión. Ahora, esto tal vez no te representa nada, pero Sión es una palabra interesante porque Sión representa en el Antiguo Testamento a la morada de Dios. Recuerden, ellos fueron llevados a un lugar lejos de su tierra, lejos de su cultura, lejos de todo lo que ellos conocían, y de repente ahora ellos mismos estaban viviendo un infierno en sus vidas porque no eran dueños de nada, porque sus vidas habían sido alteradas totalmente. Y en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de Sión, Sión representa sin duda alguna el reino espiritual. ¿Qué podemos decir nosotros? Que nosotros esta noche estamos en Sión. ¿Por qué? Porque Sión representa la iglesia, el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios. Mire, ¿se acuerdan? Muchos de ustedes pasaron, ¿verdad?, el 2020, la pandemia, cuando las iglesias se cerraron, ¿verdad? El pastor me contaba, y no era igual. ¿Cuántos saben que no era igual? Y nosotros tratábamos de animar a la gente a que no dejara de asistir a la iglesia, que era en línea y demás, pero se perdió la cultura de la iglesia. Nos costó mucho volver al camino, nos costó mucho volver a traer a la gente, volver a enfocar. Pero la iglesia es un lugar muy importante, porque la iglesia no solamente habla acerca de reunirnos, pero la iglesia representa un lugar de adoración, un lugar donde conocemos a Dios, donde nos encontramos con Dios, donde recibimos la palabra, un lugar donde Dios nos prepara para vivir, ¿verdad?, una vida de victoria, una vida de bendición, como muchas veces hemos escuchado que Dios está preparando grandes cosas, y una vez se está peleando batallas con la economía, con la salud, con estas cosas, y dice: ¿dónde está la recompensa de Dios? ¿Cuándo Dios va a traer una batalla en mi vida? Y aquí el Señor le habla al pueblo y le dice: enfócate de nuevo en la adoración, enfócate de nuevo en buscar a Dios, levanta tu voz y proclama el mensaje, porque ellos se habían olvidado del mensaje. Y muchas veces nosotros, cuando estamos pasando momentos difíciles, nos olvidamos del Evangelio, nos olvidamos del único y poderoso mensaje que tiene el Evangelio, que es la buena noticia que nos llevará a una eternidad. La gente no piensa en la eternidad. Yo trabajo en la universidad y trabajo con mucha gente inteligente, ¿verdad? Personas que han estudiado toda la vida, y a veces cuando sale el tema ellos me preguntan algunas cosas, y usted sabe cómo es la gente, ¿verdad? Cuando habla, ellos dicen: en tu religión o en tu iglesia o en lo que ustedes hacen. Y yo siempre trato de ser cauto, de tratar de responderles con sabiduría, y muchas veces yo trato de enfocarme en una palabra, que es eternidad. Porque muchas veces no pensamos en la eternidad.
Hay cristianos que no piensan en la eternidad. Pero miren, nosotros somos portadores de un mensaje que cambia radicalmente, no solamente nuestra vida aquí en la tierra. Porque muchos de nosotros sabemos lo que es el dolor, sabemos lo que es el fracaso, sabemos lo que es el pecado. Y cuando venimos a la iglesia no es que Dios nos está remarcando lo malo que hemos hecho, todo lo contrario. Dios nos habla de que Él puede cambiar nuestra vida, que Él nos alienta a tomar buenas decisiones, y por eso compartimos el mensaje con la gente. Pero la gente está viviendo en su mundo de dolor, y para ellos es muy difícil entender las palabras que nosotros les compartimos. Yo siempre le digo a mi iglesia que el mejor mensaje que nosotros predicamos no es el que transmitimos con la boca, sino el ejemplo que le damos a la gente. Cuando ellos nos ven, ¿verdad? Yo y mi esposa trabajamos en el mismo lugar, en la universidad, y entonces ellos nos ven juntos, llegar al trabajo, irnos juntos. Entonces lo mismo pasa en la iglesia. Mi esposa y yo siempre estamos juntos, nuestros hijos, somos una familia unida, y eso representa algo muy importante en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esa es la imagen de una buena noticia, de gente que ha comprendido, de gente que no ha sido forzada, porque ninguno de nosotros hemos sido forzados por Dios. Todo lo contrario, Dios nos ha llamado, ¿verdad? A Sion, nos ha llamado para recibir la mejor noticia. Ahora quiero que piensen en la historia de Isaías. El pueblo estaba viviendo un infierno. ¿Por qué? Porque ellos estaban perdiendo la identidad. Y la peor cosa que hay en la vida es cuando nosotros perdemos la identidad. Alguien me preguntó, ¿verdad? Pastor, ¿quién soy? Y yo entendí el enfoque de él. Él no estaba diciéndome quién soy, cuál es mi nombre. ¿Quién soy? Él había perdido su identidad por las drogas, por el alcohol. ¿Quién soy? Había perdido todo en la vida. Y en nuestra cultura esto está pasando. Hay gente que se olvida de Dios no porque quieren olvidarse de Dios, porque han perdido su identidad, no saben por qué viven. No saben, ¿verdad?, qué les pasará el día de mañana. Vivimos en una sociedad que no piensa en la eternidad. Vivimos en una sociedad que está estancada y cegada, pensando que una casa le va a dar felicidad, que más dinero le va a dar felicidad. Déjeme decirle algo, muchos de nosotros necesitamos el dinero y necesitamos la casa. Pero cuando uno tiene una vida vacía, cuando uno no sabe quién es, cuando uno ha perdido su identidad, ¿cuántos de nosotros llegamos a la iglesia, escuchamos el mensaje de Jesús y algo pasó dentro de nuestro corazón? La buena noticia que recibimos comenzó a alentarnos y animarnos de que nosotros podíamos recibir o tener una vida mejor, y de eso se trata la iglesia. La iglesia no se trata solamente de reunirnos a 2 veces o 3 veces a la semana o tener oraciones. La iglesia se trata, ¿verdad?, de encontrarnos con Dios, de aprovechar el tiempo, de poder entender el corazón del Señor. Porque mucha gente a la cual nosotros tal vez le invitamos a venir a la iglesia, ellos están cegados, ellos no pueden entender, ellos dicen, no, yo tengo mi religión. ¿A cuántos le han dicho, yo tengo mi religión? Y es muy difícil combatir con ese pensamiento. Pero en el texto, el mensaje de Dios es volver a traer a su pueblo a una identidad, volver a remarcarle a su pueblo que ellos son portadores de una buena noticia. Y entonces la Biblia dice, ¿verdad?, que aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma. Pero nadie está pensando en eso. Todos estamos pensando en qué vamos a hacer mañana. Nuestra urgencia es, voy a tener dinero para pagar las deudas, voy a tener trabajo, me va a alcanzar. Todos nosotros pensamos de la misma manera. ¿Quién piensa en su destino? ¿Quién remarca la palabra destino en su vida? Es muy difícil. La gente no está pensando en eso. Pero nosotros entendemos que parte de nuestra identidad está relacionada con el futuro de nuestra vida. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un futuro con tu vida. Y no es simplemente que vengas a la iglesia, que tengas una familia, que tengas un trabajo. Dios tiene grandes propósitos con tu vida. Dios tiene un gran plan con tu vida. Y a veces cuando nosotros en el diario vivir no nos damos cuenta. Simplemente decimos, bueno, Dios, ayúdame, dame salud, dame trabajo y cosas simples que necesitamos. Pero nosotros no estamos pensando en la eternidad. Piensa cuál hubiera sido nuestro destino sin Cristo. Y a veces la gente no entiende eso. La Biblia habla de la palabra infierno, pero la gente ridiculiza la palabra infierno.
Israel estaba viviendo en Babilonia, un infierno. Entonces cuando Isaías está alentando al pueblo de Dios a tener confianza en el Señor, Él les está diciendo: Dios ha mirado la crueldad de los babilónicos, Él ha mirado el sufrimiento de nuestros corazones, y Él les está llamando a volverse al Señor. Él les está llamando, ¿verdad?, a salir de ese lugar de tormento. Jesús nombra el infierno y habla de un lugar de tormentos y un lugar donde la gente por toda la eternidad va a tener sufrimiento continuo, pero la gente no está pensando en eso. Y entonces muchos de nosotros debemos entender algo: nosotros ya somos bendecidos porque Jesús está en nuestro corazón. Nosotros ya tenemos una gran recompensa, aunque a veces no nos demos cuenta, porque el Señor ha mirado nuestra vida y ha extendido su brazo de poder para ayudarnos y rescatarnos del lugar peligroso en el cual transitaban nuestros pies, en el lugar donde tal vez nosotros no nos dábamos cuenta de lo que nos iba a pasar el día de mañana. Entonces este mensaje es un mensaje de confianza. Este mensaje es un mensaje el cual Dios quiere traer a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestra generación está desalentada. Hoy vemos los jóvenes desalentados. ¿Para qué voy a estudiar? No sé si pasa aquí en Chile, pero en Argentina dicen: ¿para qué voy a estudiar si no hay trabajo? Y esto pasó hace muchos años atrás. Y mucha gente dejó la universidad, mucha gente dejó de estudiar. Y hoy vivimos en una generación desalentada que ha destruido o destruye cada día con sus malas decisiones, ¿verdad? Su forma de vida está equivocada. Y aquí estamos nosotros. Y el Señor dice algo interesante: ustedes son portadores de buenas noticias. Y yo sé que a veces nosotros tratamos, intentamos por todos los medios de predicar el Evangelio, de invitar a otras personas, y parece que ellos no están escuchando el mensaje del Señor. Parece que nadie se preocupa por la eternidad y nosotros seguimos trabajando fielmente. Pero en el verso 10 dice que el Señor extenderá su brazo de poder, porque Él está gobernando con su brazo de poder. Y cuando hablamos acerca del brazo de Dios, esto es un sinónimo de que Dios puede extender su brazo y traer gente, puede tocar necesidades, puede sanar vidas, puede darte un trabajo. Dios, cuando nosotros miramos la palabra, sabemos que Él puede con su dedo tocar el mundo entero y destruirlo en un segundo o construirlo en un segundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero que pienses este mensaje de Isaías. Isaías está mirando su generación, todos están viviendo en las condiciones más tristes y más miserables. Isaías dice: vamos a confiar en el Señor, porque el brazo del Señor va a traer bendición sobre nuestra vida. El brazo del Señor nos va a sacar de esta situación. Y cuando uno analiza la palabra de Dios, tal vez este es un mensaje más actual para nuestros días que para los días de Isaías. ¿Por qué? Porque Dios quiere tocar gente, Dios quiere tocar corazones. Y muchos de nosotros tal vez oramos y decimos: Señor, si trajeras a mi ser querido, si tocaras a mi familia, si pudieras hacer algo con mi vecino. Pero déjenme decirle algo: muchos de nosotros debemos entender algo, que Dios tiene sus tiempos maravillosos para hacer milagros extraordinarios. El brazo de Dios no está, ¿verdad?, mirando hacia otro lugar. Dios no está con los brazos cruzados. Todo lo contrario, es un tiempo clave en la historia bíblica. Nosotros sabemos que los tiempos del Señor se están acercando, y Isaías le dice: vamos a confiar en el Señor. El Señor va a hacer grandes cosas. Vamos a confiar en el Señor. Su brazo se va a mover y va a cambiar la situación difícil por la cual estamos viviendo. Imagínense la gente, ellos están mirando hacia todos lados y dicen: ¿será verdad lo que Isaías dice? ¿Será verdad que Dios se va a mover? ¿Será verdad que Dios me va a bendecir? ¿Será verdad que Dios va a tocar corazones? Y esta es la duda que todos nosotros tenemos. Esta es la duda que enfrentamos muchas veces cuando nos toca pasar una temporada difícil. Esta es la duda que enfrentamos. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice algo interesante en 2 de Corintios capítulo 6, verso 2. Dice que en tiempo aceptable te he oído, y Dios está escuchando su oración. Dios está atento a nuestro trabajo. Dios sabe cuál es la necesidad de cada persona. Dios conoce a su familia, a sus familiares. Dios conoce a la gente a la cual usted tal vez infinidad de veces les ha predicado, y ellos dicen: sí, algún día no tengo tiempo. Las cosas que dice la gente. Pero déjenme decirle algo: el brazo del Señor es poderoso. Y nosotros tenemos que confiar plenamente en que Dios va a extender su brazo en algún momento y Él va a tocar el corazón de las personas.
Nosotros tenemos una promesa muy grande de parte del Señor y en eso quiero enfocarme esta noche. Dice que cuando la mano de Dios se mueve, Él trae recompensa. La mano del Señor te recompensa, la mano de Dios se mueve a tu favor y esto nos debe dar una alegría inmensa. ¿Saben por qué? Porque yo he visto muchas veces la mano del Señor, yo he visto la mano de nuestro Dios, cuando muchas veces nosotros decimos, ¿qué voy a hacer? No sé qué va a pasar, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro, y de repente la mano de Dios aparece y cambia todas las circunstancias. La mano de Dios, hermano, muchos de nosotros estábamos luchando en Argentina porque la inflación que nosotros teníamos, quiero que usted me entienda, no sé cuánto es la inflación en Chile, pero nosotros llegamos a tener una inflación de 30% mensual. Quiere decir que si usted compraba un kilo de pan a 1,000 pesos chilenos hoy, lunes, a fin de mes salían 30,000 pesos. ¿Se da cuenta de la inflación? Eso es la inflación. Y entonces no había sueldo que alcanzara, no había dinero que alcanzara. Todo estaba explotando. Hermano, y nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con la iglesia? ¿Cómo va a ser la gente? Pero déjeme decirle algo, el brazo de Dios es más poderoso. El brazo de Dios todo lo puede, el brazo de Dios todo lo cambia. Cuando nosotros empezamos a orar, cientos de personas, cientos de cristianos comenzaron a orar y entonces hubo un cambio en el gobierno. Dios puede cambiar cualquier cosa. Isaías dice, vamos a confiar, el Señor va a cambiar esta situación, vamos a confiar, Dios nos va a recompensar, vamos a confiar, Dios tiene un futuro para nosotros. Piense, Él se encuentra con una generación que ha vivido un infierno, que han vivido desalentados, que han perdido el rumbo, que han perdido, ¿verdad?, la presencia del Señor, pero Isaías está ahí siendo la voz fiel del Señor y tal vez usted es el único que viene de su familia, pero usted es la voz fiel, usted es la boca de Dios para su familia, usted es la boca de Dios para personas que hoy están lejos del Señor. Usted y yo tenemos el mejor mensaje, nosotros ya tenemos la recompensa, nosotros ya somos recompensados porque Cristo está en nuestra vida, somos recompensados porque sabemos que hay promesas de la palabra de Dios que nosotros la podemos vivir y experimentar. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos tal vez en un tiempo donde la gente perdía todo y Dios fue fiel y le bendijo? ¿Cuántos de ustedes hoy tienen trabajo? ¿Cuántos de ustedes han mirado bendiciones sobrenaturales sobre su vida? Esas son recompensas. Este es un tiempo de recompensa, por eso yo quiero animarle, porque Dios quiere regalarle a usted y a mí un tiempo de recompensas. Tal vez para algunos será en lo económico, para otros será en otras áreas de la vida, en la salud, pero lo más importante es que nosotros somos portadores de la voz de Dios en esta tierra, que nosotros podemos alentar y orar por gente que no sabe cómo relacionarse con Dios. Nosotros podemos orar y predicar el Evangelio y en algún momento el brazo de Dios se va a extender, solo que debemos confiar. Así que en esta noche quiero terminar hablándote de nuestra confianza y nuestra recompensa. ¿Por qué? Porque no servimos a un Dios que se olvidará de nosotros. Quiero que escuche esto. Dios no se va a olvidar de ninguno de nosotros. Dios no se va a olvidar de lo que usted ha orado, de lo que usted ha hecho, de cuántas veces ha venido a la iglesia, cuando otros tal vez han hecho cualquier otra cosa. Dios no se va a olvidar de sus lágrimas, Dios no se va a olvidar de su sufrimiento. Dios sabe y conoce la vida de cada uno de nosotros. Dios es un Dios que sabe por lo que hemos pasado. Y la Biblia dice que cuando la mano del Señor se extendió, vino una recompensa. Nuestra fe no es en vano, nuestra fe va a tener recompensa. Nosotros, cuando miramos la palabra de Dios, la palabra clave en Isaías es confiar. Necesitamos seguir confiando, necesitamos seguir diciéndole a nuestro corazón: corazón, yo confío de que el Señor mi Dios me va a bendecir, yo confío de que el Señor mi Dios me va a dar esa petición, va a responder a mi oración. El Señor
Señor va a tocar esta necesidad, el Señor va a abrir esta puerta. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Isaías. Él le llama al pueblo de Dios a levantar sus ojos y confiar, porque dice: el galardón está cerca, la recompensa está cerca. Hermano, no hay una recompensa más grande que ver a toda tu familia tal vez tocada por el poder de Dios. No debe haber una recompensa más grande en la vida de un cristiano que ver a otras personas siendo sanadas de situaciones difíciles de la vida, siendo sanadas de drogas, de alcohol. Cuando nosotros vemos a la gente cómo llega a la iglesia destruidos, cuando vemos a la gente, mire, le cuento un caso gracioso y difícil a la vez. Entonces yo estaba predicando, ¿verdad? Y yo miré que alguien entró a la iglesia, a lo lejos miré, ¿verdad? Y a los momentos yo estaba haciendo el llamado y una mujer estaba llorando en el altar. Y vi que los muchachos allá al final estaban hablando con alguien, y del otro lado había un hombre que estaba llorando en el altar. Y entonces recibieron a Cristo y demás, ¿verdad? Y hicimos una oración general, pero nosotros ignorábamos cualquier cosa. Solo vimos a una mujer de este lado, un hombre de aquel lado. Pero después parece que se fueron juntos, el hombre y la mujer. Y entonces, eso fue un domingo en la noche. El miércoles los hermanos le mandaron un texto y vinieron juntos. Y vinieron a la iglesia, pasaron al altar. Y cuando terminó todo, estaba yo hablando con ellos. Esto es lo increíble de Dios, ¿verdad? El brazo de Dios. Y entonces ellos dicen: pastor, queremos contarle algo en confianza. Nosotros el domingo en la noche no veníamos a la iglesia. Nosotros estábamos peleándonos en la casa. Los niños estaban llorando. Yo estaba discutiendo con mi esposa me tiró con un plato, yo la salí corriendo y mi esposa abrió la puerta y salió corriendo y ella se metió en la iglesia. Y yo solo me metí para buscarla y traerla de vuelta a casa, porque habían quedado los chicos en la casa y veníamos insultándonos por la calle, pero entramos a la iglesia y no sabemos qué pasó. Pero cuando terminó todo, nos miramos, nos fuimos a la casa, nadie dijo nada. Los chicos no miraban, no entendían nada. Nos acostamos, no hablamos del tema. El lunes dice: yo fui a trabajar, volví, miré a mi esposa, ella me dio un beso, pero le di un beso. Y hasta hoy no hemos vuelto a tocar el tema, pero nos reímos porque ni sabemos por qué discutimos, ni sabemos qué nos pasó. Yo le digo: de seguro que la mano de Dios nos trajo. Y dice: mire, hace como un mes atrás, ellos vivían a la vuelta de la iglesia, alguien nos fue, nos llevó un volante y nos habló, era un joven. Y yo le dije a mi esposa: y ahí miramos el volante un día, otro día. Pero la mano de Dios es muy poderosa. La mano de Dios es muy poderosa. Nuestro Dios es un Dios de recompensas. Imagínense, ellos se estaban matando, literalmente, pero Dios transformó su vida. Y esto es algo que solo Dios puede hacer. Él tiene la habilidad de cambiar corazones. No es algo que yo pudiera haber hecho, no es algo que yo me hubiera imaginado. Yo no oré especialmente por ellos, pero nosotros sabemos que es un tiempo donde Dios toca necesidades y corazones. Tu Dios es un Dios que sabe el esfuerzo que has hecho. Tu Dios es un Dios que sabe y escucha tus oraciones. Tu Dios es un Dios que sabe cómo está tu casa, tu familia, tus hijos, tus nietos, tus parientes. Tu Dios es un Dios que sabe. Por eso dice que Dios va a traer su recompensa. Y la recompensa de Dios es maravillosa para Abraham. Dice: Dios preparó una recompensa muy grande. Para Abraham Dios le preparó un camino. Mire, Mateo capítulo 5, versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice que todos aquellos que trabajaron por el Señor hoy están siendo recompensados. Mateo capítulo 6, verso 4: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa.
recompensará. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que hay una recompensa, porque le buscamos. Hermano, déjenme decirle algo, nuestro Dios es un Dios de recompensa. Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis de la herencia su recompensa, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuántos necesitan ser en esta noche recompensados? Diciendo, yo quiero una recompensa de parte del Señor. ¿Cuántos quieren que su familia sea tocada? ¿Cuántos quieren recibir una herencia de bendición? Déjeme decirle algo, ese tiempo viene. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Oh, Padre, te alabamos, te bendecimos. Tú eres el Dios que recompensa, tú eres el Dios que recompensa a tus hijos, tú eres el Dios que premia la fe de aquellos que creen y obedecen tu palabra. Tú eres el Dios que en esta tarde nos anima a confiar y a creer que viene un tiempo grande de recompensa, que viene un tiempo grande de bendiciones, que viene un tiempo grande donde tú te vas a mover sobrenaturalmente, si vas a hacer milagros extraordinarios, vas a traer gente y la vas a sanar, vas a traer ciegos y ellos van a ver, vas a traer sordos y ellos van a escuchar, porque tú eres el Dios que tiene un brazo poderoso y nosotros en esta noche te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Tú eres el Rey de Reyes, Jesús, en esta noche ven a reinar, ven y trae tu recompensa grande y maravillosa. Gracias, Señor, en esta noche te damos. En el nombre de Cristo, quiero que cierres tus ojos por un momento, solamente quiero animarte en esta noche y animar tu fe. Cada noche que estoy con ustedes, yo doy gracias al Señor porque Dios es fiel.